Lectura del libro del Eclesiástico. Surgió como un fuego el profeta Elías, su palabra quemaba como una antorcha. Él atrajo el hambre sobre ellos y con su celo los diezmó. Por la palabra del Señor cerró el cielo y también hizo caer 3 veces fuego desde lo alto. Qué glorioso te hiciste, Elías, con tus prodigios. ¿Quién puede jactarse de ser igual a ti? Tú fuiste arrebatado en un torbellino de fuego por un carro con caballos de fuego. De ti está escrito que en los castigos futuros aplacarás la ira antes que estalle, para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y restablecer las tribus de Jacob. Felices los que te verán y los que se durmieron en el amor, porque también nosotros poseeremos la vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya. Los discípulos le preguntaron: ¿por qué dicen entonces los escribas que Elías debe venir primero? Él respondió: Elías, en efecto, ha de venir y restablecerá todo. Pero yo os digo que Elías ya vino y no lo han reconocido, sino que han hecho con él lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre tiene que padecer de parte de ellos. Entonces entendieron los discípulos que les hablaba de Juan el Bautista. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El capítulo número 17 del Evangelio según San Mateo trae una de las muchas discusiones de Jesucristo con aquellos que no podían creer en su mensaje. Tengamos en cuenta que la gente quería los milagros de Cristo, les encantaban los milagros, les gustaban las sanaciones, las curaciones, ¿a quién no le gusta? Pero había algo que ellos rechazaban en Jesús. Por una parte, esa interiorización del mensaje de la ley. Cristo no quiere simplemente que nos portemos bien, que seamos gente bien educada, quiere que nuestros corazones le pertenezcan a Dios y quieren que Dios sea el amor que realmente reina en todo nuestro ser, en lo que se ve y en lo que no se ve, en lo público y en lo privado, en lo externo y en lo interno, cuando todos nos pueden aplaudir o cuando no hay nadie ahí para felicitarnos. Cristo quiere este tipo de sinceridad y este tipo de santidad, y ese no es el mensaje que tenían los fariseos. Para ellos, la práctica de la ley era sobre todo un asunto que tenía que ver con lo social, es decir, cómo aparezco yo ante los demás, si los demás se dan cuenta o no se dan cuenta, si yo puedo hacer trampa tal vez a través de un uso inteligente de las palabras, a través de ese buscarle el escondite, buscarle el camino a esa ley que no me gusta. Y entonces Cristo resulta enemigo de estos fariseos porque se opone a ese mensaje. Y por eso andaban buscando muchos modos de crítica y por eso tenían tanto que decir en contra de nuestro Señor. Pero una de esas objeciones es la que vemos que cae hoy. Sucede que en el libro eclesiástico se menciona que Elías tenía que venir, que Elías debe venir antes de la llegada del Mesías. Eso cuenta el libro eclesiástico. Y entonces, como no se sabía de ningún retorno de Elías, pues entonces Cristo no podía ser el verdadero Mesías, porque primero tenía que venir, primero tenía que llegar Elías.
Fíjate que es una estrategia, es un simple juego de la mente para frenar, para confundir, para detener el mensaje de Cristo. De eso era de lo que se trataba. Y entonces Cristo les hace ver que ese Elías que ellos estaban esperando, en realidad ya había llegado. Ese Elías, el que hizo ese papel de Elías, fue Juan el Bautista. Y Juan el Bautista es comparable con Elías porque, así como Elías en tiempos tan difíciles supo proclamar la fe en el Dios verdadero, así Juan el Bautista supo mantenerse firme y supo, frente a todos los poderes de los judíos, de los romanos o de quien fuera, supo mantenerse firme, proclamando el señorío de Dios. ¿Cuáles son entonces las lecciones de estas lecturas de hoy? Primero, cuidado con esos juegos mentales, cuidado con esos juegos de palabras con los que tratamos de escapar a la ley de Dios, con los que tratamos de decir, no, yo soy una excepción, eso no se cumple para mí. Cuidado también con esas divisiones mentales, cuidado con ese ser una cosa ante la gente y otra cosa allá cuando nadie nos ve. Esa clase de división no le gusta a Dios. Y en tercer lugar, hay que aceptar el mensaje de conversión, el mensaje de humildad y arrepentimiento de Elías y el mensaje de conversión y arrepentimiento de Juan el Bautista para poder abrirnos al mensaje del Mesías, para poder recibir todo lo que el Señor tiene para darnos. Hermanos queridos, el profeta Elías y el profeta Juan, llamado el Bautista, estos dos profetas son los que aparecen en las lecturas de hoy. Los tiempos que vivió Elías fueron tiempos muy difíciles y los tiempos de Juan no lo fueron menos. En tiempos de Elías había un rey que era una marioneta, se llamaba Ahab. En tiempos de Juan había otro rey que era otra marioneta y se llamaba Herodes. El rey Ahab era una marioneta porque lo manejaba una mujer sumamente perversa, idólatra, cargada de todo tipo de pecado y bajas intenciones. Esa mujer se llamaba Jezabel. A Herodes, en tiempo de Juan Bautista, lo manejaba otra mujer que competía en ser peor que la primera, y esa otra mujer se llamaba Herodías. Es bastante grande el paralelo. Herodías representa esa manera altiva, pagana, orgullosa, despectiva de tratar todo lo de Dios. No necesitamos de Dios. Nuestra inteligencia, nuestra habilidad, nuestros manejos son los que determinan quién manda, quién puede y quién no puede. Esa era Herodías. Ese es el mundo que le tocó a Juan Bautista. Ustedes ven que hay un gran paralelo entre Juan y Elías. ¿Qué era lo que quería Jezabel? Jezabel quería la desaparición de la fe en Yahvé. Jezabel quería que desapareciera la fe en Yahvé y que se instaurara, se fortaleciera el culto a los Baales. Eso era lo que quería Jezabel. Pero Jezabel encontró un estorbo en Elías, porque Elías se mantuvo firme como una columna. Elías no vendió su conciencia. Elías fue firme y consecuente. Elías fue el gran estorbo, el gran obstáculo para Jezabel. Juan el Bautista era el gran obstáculo para Herodías. ¿En dónde está la diferencia entonces? La diferencia está en que Dios preservó a Elías de la muerte, mientras que Juan tuvo que pasar por esa
experiencia, por ese cáliz amargo. Herodías logró finalmente su cometido porque Herodes en un cumpleaños prometió a una mujer que danzaba, que era la hija de Herodías, que estaba haciendo curso de corrupta, aprendiéndole todas las mañas a la mamá. A esta mujer que danzó, Herodes le prometió: pídeme lo que quieras, aunque sea la mitad de mi reino. La muchachita que tenía cuerpo pero no tenía cabeza, reemplazaba la cabeza que no tenía con la cabeza de la mamá. La cabeza envenenada de la mamá le dio un consejo digno de las tinieblas: pide ahora mismo que te traigan la cabeza de Juan Bautista en una bandeja. Y así quitó de en medio a Juan el Bautista. ¿Por qué Herodes tenía que sostener ese juramento a pesar de que sabía que estaba matando a su amigo? ¿Por qué? Porque Herodes era un rey que no merecía ese reino. Él había usurpado el trono. Herodes, este Herodes Antipas, no era sucesor de David. Él no merecía estar en ese trono. Él había recibido ese trono del papá, pero el papá se había adueñado de ese trono y el papá era un experto en sobornar. El papá había sobornado a toda una nación por medio de la construcción de un magnífico templo. El papá era un hábil político, Herodes llamado el Grande era un hábil político, y él sabía que los judíos lo que más amaban era su templo. Entonces lo que hizo el papá fue construir un templo grandioso. Ese fue el templo que luego elogiaron delante de Jesús. Mira qué templo tan bonito. Y Jesús dijo: ustedes ven todo esto, de todo esto no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Por medio de ese soborno, por medio de ese templo, Herodes el Grande logró mantener calmada a la gente. Su hijo, Herodes Antipas, su hijo sabía que estaba en una posición muy inestable, sabía que estaba sentado en medio de un polvorín, sabía que eso podía estallar en rebelión en cualquier momento. Entonces él, que había heredado las mañas de su papá, entonces le propuso a las autoridades del templo y a los escribas y a los fariseos y a toda la gente representativa, les proponía cosas, prometía cosas. Es decir, él era un político en permanente campaña y tenía que prometer y prometer y prometer cosas, y tenía que mantenerse como si fuera indispensable. Un hombre que vive solo de palabras y solo de promesas no podía darse el lujo de incumplir un juramento, porque si él jura delante de todos esos invitados, aunque sea un juramento estúpido, si él jura, te daré aunque sea la mitad de mi reino, y no lo cumple, entonces su fama queda destruida para siempre. Por eso Herodes tenía que cumplir ese juramento, así eso implicara la muerte de su amigo Juan, porque él sabía que si no cumplía ese juramento, nadie le iba a creer nunca más un juramento. Y él necesitaba que la gente le creyera, porque él vivía de eso, de hacer promesas y de mantener a los demás engañados. Por eso tenía que cumplir su promesa, porque él tenía que quedar bien, porque él vivía de eso, de hacer promesas, aunque eso llevó a la muerte a Juan. Bueno, ya entendemos qué fue lo que sucedió con Herodes, pero viene la pregunta: ¿y por qué entonces los fariseos y los escribas
andaban diciendo, primero tiene que venir Elías. ¿Por qué decían eso? Porque ellos, los escribas y los fariseos, querían neutralizar a Jesucristo. Sucede y pasa que Cristo era un personaje incómodo para ellos y necesitaban neutralizarlo. Entonces ellos decían, Elías debe venir a poner en orden todas las cosas. Primero debe venir Elías, que era lo que pretendían los fariseos con ese lenguaje, quitarle importancia a Jesucristo. Lo que ellos querían era que la gente no tomara en serio a Cristo. Eso era lo que ellos querían. Lo que ellos querían era que la gente dijera, este no puede ser el Mesías, porque no cumple con lo que se espera que debe ser el Mesías. Es decir, escribas y fariseos querían neutralizar la figura de Jesús, querían neutralizar a Jesucristo. Eso era lo que querían hacer. Pero Jesús responde, Elías ya vino. Hicieron con él lo que les pareció. Entonces, ¿qué vamos a aprender de estas lecturas? Vamos a aprender tres cosas. Primera, que en tiempos de idolatría la fe se vuelve heroica y que tenemos que prepararnos para una fe heroica y que necesitamos ejemplos como el de Elías y como el de Juan Bautista. Esa es la primera lección. Cuando miro a mi gente joven, niños, adolescentes, niñas, jovencitas, jóvenes, yo les digo, prepárense para defender su fe. Prepárense, porque así como en tiempos de Elías hubo una ola de idolatría, y así como en tiempos de Juan hubo una ola de perversión, así en nuestro tiempo hay una ola que quiere acabar con tu fe, quiere acabar con tu cristianismo, quiere acabar con los sacramentos, quiere acabar con la firmeza de tu convicción. Elías tuvo que llegar hasta el extremo casi de la muerte. Juan tuvo que llegar hasta la muerte. Prepárate. Los tiempos en que vivimos son tiempos de idolatría del poder, de idolatría del placer, de idolatría del tener. Son tiempos idólatras los que tenemos. Prepárate para ser Juan, prepárate para ser Elías. Papás, mamás, no preparen a sus hijos para tiempos blandos y fáciles. Háblenles a sus hijos desde pequeños. Díganles a sus niños desde pequeños, díganles, acuérdate que tendrás que defender tu fe. Acuérdate, hija mía, el nombre de Jesús no te lo dejes arrancar jamás. Ustedes no pueden evangelizar a sus hijos o a sus hijas como si nada estuviera sucediendo. Hay una evangelización light. Resulta que existe la Pepsi-Cola y la Pepsi-Cola light. Existe la Coca-Cola y la Coca-Cola light. Existe el azúcar de verdad y existe un endulzante light. Hoy todo existe en versión light. Y existe un cristianismo light, un cristianismo que no le pone problema a nada, un cristianismo que todo lo acepta. Y ese cristianismo es la preparación de una oleada de ateísmo. Y el cristianismo light consiste ¿en qué? En que todo vale mientras no te metas con nadie.
El homosexualismo, mientras no se metan conmigo, que ellos hagan allá sus cosas. El aborto, bueno, pobrecita esa gente, yo le voy a enseñar a mis hijos que no se metan por ese camino. Les voy a enseñar a mis hijas que no aborten. Papás, despierten, hoy no basta eso. Les voy a contar solo la historia del tema homosexual para que se vea qué tiempo vamos a vivir y para que ustedes vean cómo tienen que educar a sus hijos. He oído a muchos cristianos católicos que dicen, bueno, allá esa gente que haga sus cosas, yo no me meto con ellos no se meten conmigo. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero mientras no se metan conmigo, no hay problema. Allá ellos. ¡Qué ingenuos! ¡Qué ingenuos! Resulta que una vez que se abre la puerta al tema homosexual, se declara como contrario a la sociedad la llamada homofobia. ¿Y qué es homofobia? Homofobia es todo lo que contradiga la agenda homosexual. Para simplificar, yo les cuento lo que ha pasado en España con este tema. Resulta que tu hija, tú tienes una hijita de 9 años, y la hijita tiene que estudiar educación sexual. Y la educación sexual tiene que enseñar a tu hija que es tan normal hombre con mujer como hombre con hombre o mujer con mujer. Entonces la cartilla de educación sexual que tu hija tiene en el colegio le muestra cómo se quieren las lesbianas, cómo los homosexuales son la gente más simpática del mundo. Y eso está en las manos de tu hija. Entonces tú dices, esto ya no me gusta. Entonces tú vas al colegio y en el colegio te dicen, lo lamento, señor, pero nosotros no toleramos homofobia en este colegio. Su actitud es homofóbica. Usted es contrario al homosexualismo. Entonces ya no puedes hacer nada. Que a tu hija la eduque el Estado como quiera. Esos son los tiempos. Este joven, por ejemplo, esta niña, esos son los tiempos de ustedes. Entonces ustedes tienen que saber en qué tiempos están. No se trata de ser violentos contra las personas, se trata de ser claros en las ideas y en los principios. Entonces esa es la primera enseñanza de hoy. La primera es esa, que se sepa y que quede claro. Vivimos tiempos en que ya no vale el cristianismo light, el cristianismo de yo soy buena persona, a ti te sirve Buda, a mí me sirve Jesús, no pasa nada, hermano, tan amigos como siempre. No funciona. Porque el que no cree en Jesucristo no se limita a no creer en Jesucristo. El que no cree en Jesucristo ve en la fe en Cristo un estorbo, ve en la fe en Cristo un obstáculo, ve en la fe en Cristo un enemigo. Prepárate para el combate, es lo que te estoy diciendo. Prepárate para defender tu fe. Y a los hijos de ustedes, prepárenlos. ¿Cómo se prepara un niño? Un niñito, ¿cómo se le prepara? Se le prepara diciéndole estas palabras: hijo mío, un día van a querer quitarte el nombre de Jesús. Un día se van a burlar de ti porque hagas una oración. Hijo mío,
amado hijo mío, si un día se burlan de ti porque estás orando, ¿vas a dejar de orar? Preparen a sus hijos, prepárenlos. No permitan ustedes que en Paraguay suceda lo mismo que ha sucedido en Irlanda, en España y en muchos otros países, que los papás no prepararon a los hijos. Y los hijos, gente así de la edad de estos preciosos muchachos aquí, los hijos creían que se podía andar por el mundo siendo un cristiano light. Yo no peleo con nadie, nadie va a pelear conmigo, pedazo de tonto. Por supuesto que tu fe le estorba al mundo, por supuesto. Ser cristiano es dañar muchos negocios que producen mucho dinero, y cuando a alguien le dañan un negocio se pone bravo y te ataca. Ay, pero ¿qué negocios? El negocio del aborto, por ejemplo. ¿Tú sabías que en países como Alemania, Inglaterra, España, los abortos los paga el Estado? ¿Tú sabes cuánto dinero se mueve en ese asesinato premeditado, colectivo, constante? ¿Tú sabes cuánto dinero se mueve en eso? ¿Tú sabes que si tú atacas el aborto le estás dañando el negocio? No te imagines que tú puedes dañarle el negocio a tanta gente y que se van a quedar tranquilos. ¿Tú sabes el negocio de la homosexualidad cómo funciona? El turismo homosexual produce cerca de 10 veces el ingreso del turismo heterosexual. ¿Por qué? Porque si tú eres padre de familia, tienes tu esposa, tienes tus hijos, tienes que medir tus gastos, porque tienes que pensar en un futuro y en ahorrar. El homosexual, esclavo como es, el homosexual practicante, esclavo como es de su pasión, solo le interesa retener a su pareja y darse la gran vida. Entonces, en la muy querida nación argentina y en la muy querida nación brasilera ya hay hoteles especialmente apropiados para ese tipo de parejas. Son los Gay Friendly Hotel. Y es un negociazo, porque si tú estás en un hotel de esos, te toca ver todas esas escenas, pero te acostumbras. Que ellos hagan sus porquerías, que las hagan. Mientras tanto, aquí pasa la tarjeta de crédito y la tarjeta de crédito, y las ganancias crecen como la espuma. Ser cristiano es dañarle el negocio a esos hoteles. Ser cristiano es dañarle el negocio a los que promueven el aborto. Ser cristiano es dañarle el negocio a las multinacionales del látex con el que se hacen los preservativos. Ser cristiano es dañar muchos negocios. Si usted pretende seguir siendo cristiano, lo van a detestar a usted. Ay, pero yo, ¿por qué? Si yo no hice nada, si yo me porto bien, yo soy un cristiano light, yo no hago nada, yo aquí calladito, quietecito. Por el solo hecho de ser cristiano, usted es cómplice de la destrucción de nuestros negocios. Ser cristiano es eso. Papás, háblenle a sus hijos de estas cosas cuando llegue la edad, pero hay que hablar. Háblenles, díganle a sus hijos con claridad. No vayan a hacer ustedes el error que cometieron los papás en España, que se callaron. Creció una generación que no sabía lo que le iba a costar ser cristiana. Cuando empezaron los garrotazos de un lado y de otro, los cristianos se acomplejaron,
se retrajeron, se escondieron, se achicaron, se disminuyeron, se metieron todos en un rincón. Aquí estamos, todos escondidos. Tú vas a ser un cristiano escondido, acomplejado, reprimido. Sí lo vas a hacer si empiezas siendo un cristiano light. La única posibilidad es tener muy claro, desde niños, hagan esa pregunta a sus hijas. Tienes una hija por ahí de 10 años, hazle esa pregunta. Mamita, te tengo una pregunta. ¿Qué será, mamá? Si a ti un día te toca sufrir por cristiana, ¿tú lo harías? Hagan esas preguntas. Y a sus hijos y a sus hijas, no les pongan solo el canal de Disney, Nickelodeon, TNT, muñequitos, juguete, la vida de juguete. No, señor, pásenles vidas de mártires a los niños. Que los niños sepan en qué mundo van a vivir. Lo más grave, yo creo que lo más duro de la persecución no me va a tocar a mí. Ya no me alcanza la vida. Si Dios me ayuda, ¿qué me quedarán? 25, 30, 40 años. Lo duro viene después. Eso sí le va a tocar a usted. Duro. Preparen a sus hijos, a usted también le va a tocar. Prepárenlos. ¿Qué más aprendemos el día de hoy? Aprendemos que hay gente que trata de neutralizar a Jesucristo. Este no puede ser el Mesías. No puede ser. Si fuera el Mesías, ya hubiera llegado primero Elías. Luego este no es el Mesías. Hay gente que trata de neutralizar a Jesucristo. Neutralizar a Cristo diciendo, ya el cristianismo pasó. Ahora viene la era de Acuario, viene la nueva era. Neutralizar a Jesucristo. Neutralizar a la Iglesia Católica, neutralizarla. Ya la hora del catolicismo pasó. Ser católico es lo mismo que ser atrasado. Si quieres ser cristiano, suelta ese ropaje de católico. Hay gente que quiere neutralizar a Jesucristo. El pretexto de los fariseos era, primero tiene que venir Elías. ¿Cómo nos defendemos de eso? Renueva tu amor por Cristo todos los días. Tú no puedes vivir con el amor de hace 10 años, de hace 20 años, de hace 30 años. Yo creo que ustedes ya me han oído esta comparación. Por favor, levanten la mano los que han hecho su primera comunión. Levanten la mano, por favor. Muchas gracias. Levanten la mano los que han hecho la primera comunión y conservan el vestido de primera comunión. Levanten la mano los que han hecho la primera comunión, conservan el vestido de primera comunión y caben en el vestido de primera comunión. Allá hay una mano levantada, vea. Hizo la primera comunión la semana pasada. No cabemos ni con esfuerzo. Cabemos en el vestido de primera comunión. ¿No es verdad?
No cabemos. El amor se renueva. Yo no puedo vivir de las catequesis que recibí en la primera comunión hace 20 años. Tiene que renovarse el amor. Renueva tu amor. Renueva tu fe. Renueva tu formación. Renueva tu experiencia de Dios. Renuévate. Renuévate en Jesús. Tú no puedes vivir del pasado. Renuévate. Amén. Y un último punto muy breve. Mis hermanos, viene la persecución y viene el engaño. Son los dos puntos que hemos visto. Pero el tercer punto, la victoria fue, es y seguirá siendo de Dios. Dios es el que vence. Como Dios es el que vence, ahora te toca escoger si quieres estar en el equipo ganador, que es el de Dios, o si quieres escoger el equipo perdedor, de los enemigos de Dios. Yo estoy seguro que tú quieres elegir el equipo de Dios. Ten certeza, va a haber persecución. Ten certeza, va a haber gente que con un lenguaje retorcido intenta arrancar de ti los cimientos de la fe. Ten certeza de eso. Pero ten certeza, como nos dijo Jesús, el que persevere hasta el final, ese se salvará. Amén.